Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 15A del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y vamos a hablar de esta magnífica obra de Velázquez, Las hilanderas, porque además son las protagonistas de un nuevo proyecto que se presentó el pasado jueves, que se llama Enmarcando el Prado, que en lo que consiste es, es un esfuerzo que se realiza gracias al American Friends del Museo del Prado y también a la Fundación American Express para enmarcar las grandes obras del Museo del Prado de la mejor forma posible. ¿Y por qué se empieza con las hilanderas? Pues porque es un caso muy especial, porque las hilanderas, tal y como las estáis viendo ahora, no es así como las pintó Velázquez. Esta obra tiene una serie de añadidos. La parte superior, donde vemos ese arco y ese óculo, es un añadido posterior, y también los laterales. Para que nos situemos, esta es una obra de hacia 1655, 1660, más o menos al mismo tiempo que se hacen las Meninas, de la misma época, pero estos añadidos son del siglo XVIII. Y se puede ver en esta misma sala, en la 15A, si os fijáis, este recuadro es el original de Velázquez. Lo otro son añadidos. Entonces, con este proyecto de Enmarcando el Prado, lo que se busca es recuperar la imagen original y ver la obra tal y como fue diseñada por Velázquez. Se puede leer aquí los dos tamaños de las hilanderas. Y eso es algo que se podrá ver el 25 de mayo y que además condiciona mucho la escena que estamos viendo. Vamos a hablar un poco de esta obra, que es una obra que pinta Velázquez para Pedro de Arce, el Montero Real. Pasa a las colecciones reales en el siglo XVIII y es una de las primeras obras que están expuestas cuando se abre el Museo del Prado, en 1819. Como decimos, desde la última década de la carrera de Velázquez, y estos añadidos que se realizan en el siglo XVIII afectan mucho el contenido de lo que se muestra, porque lo que hacen es alejar la escena principal, que sería la del fondo. Y entonces daría una sensación de que es una escena más bien costumbrista. Aparece la Real Fábrica de Tapices, y de hecho durante bastante tiempo no se llegó a saber cuál era el significado real de esta obra, que en el fondo es lo que está contando es la fábula de Aracne. Es un tema mitológico que se narra en las Metamorfosis de Ovidio, donde la diosa Palas Atenea, quien vemos aquí con el casco, que es la diosa de las artes y la sabiduría, discute con Aracne, que es una joven tejedora, una mortal, sobre a ver cuál de las dos era mejor en el arte de realizar estos tapices, de la tapicería, que a la vez es un poco se entiende el arte del tapiz como el arte de la pintura. Y lo que hace Aracne, hacen un concurso, y Aracne teje un tapiz con la historia del rapto de Europa, que se puede ver aquí al fondo. Y si os fijáis, Velázquez incorpora esta escena del rapto de Europa copiando lo que ya había hecho Tiziano y Rubens. La obra que tenemos aquí es de Rubens, pero responde a una copia de Tiziano, pero que no conserva el Museo del Prado. Como podéis ver, se encuentra en Boston. La obra original es de Tiziano, es este rapto de Europa, que copiaría Rubens. Hay una relación muy interesante entre Tiziano, Rubens y Velázquez. Rubens copiando a Tiziano, admirándolo mucho e intentando siempre superarlo. Y lo mismo sucede con Velázquez, intentando superar tanto a Tiziano como a Rubens.
Y con ese guiño, pues muy erudito y a la vez que hace el juego, ¿no?, con estos tres artistas, que incluye Velázquez en estas hilanderas en el telón de fondo, en este tapiz. Podéis ver a los ángeles, a los angelotes, vamos, a los amorcillos, e identificarlos muy bien con estas obras del rapto de Europa. Entonces, en la historia lo que sucede es que, bueno, Atenea pues está indignada porque justo este capítulo es una de las historias eróticas de Júpiter, de Zeus, vamos, de su padre, en donde, pues bueno, dejan en evidencia el descontrol, digamos, amoroso, ¿no?, y la debilidad de Júpiter o de Zeus a este respecto. Entonces se enfada por la desfachatez, también quizá pues porque le habían dicho, el jurado había dicho que la ganadora era Aracne, y entonces la convierte en araña y la condena a tejer para el resto de sus días. Y de ahí es bueno, el nombre de Aracne. Y lo que hace aquí Velázquez une esta cita mitológica con también, bueno, con la cita histórico-artística, ¿no?, al incorporarse un poco en esta obra, además de la fábula de Aracne, pues las obras de Tiziano y de Rubens. Y además va añadiendo un poco a este debate que había en torno a la intelectualidad de la pintura, porque se consideraba en este momento todavía como si fuera que los pintores eran artesanos, no eran artistas. Y lo que está haciendo aquí Velázquez también es reivindicar que, bueno, pues que el arte era uno de los pocos campos, ¿no?, en donde los hombres podían competir con los dioses, y era algo intelectual. También hay otras visiones, hay una visión política, se puede interpretar en clave política, como por ejemplo pues, un aviso contra la soberbia. No deja de ser una mortal en la que se ha rebelado, ¿no?, contra una diosa y ha acabado sus días convertida en araña. También, volviendo otra vez a la reivindicación de la pintura, se puede ver el paso de la materia, del hilo, ¿no?, un producto manual, como no dejan de ser en el fondo las pinturas, ¿no?, que tienes que pintar con los pigmentos y con los pinceles, al tapiz final. Entonces esa transformación que tiene el poder del arte y que viene un poco a reivindicar la nobleza de la pintura, que no se trata de lo material, que vale, de acuerdo, hay una parte material, pero en el fondo, el final, es intelectual, es artístico. Y también hay otros guiños, en este caso con la rueca. Plinio decía que uno de los mayores logros de la pintura sería imitar el movimiento, y es justo lo que está haciendo aquí Velázquez con la rueca. Y si nos centramos en la composición, es una composición muy compleja, muy sofisticada. Vemos, primero, lo que más llama la atención es que cambia un poco el orden lógico, ¿no?, en el que estamos acostumbrados a ver las escenas, porque la escena principal tiene lugar al fondo, que es donde se está desarrollando pues, la parte más importante, ¿no?, donde Atenea pues, va a convertir a Aracne en araña. Y sin embargo, en un primer plano, pues vemos a estas hilanderas, ¿no?, y entonces pasa un poco en donde en principio pues, bueno, están tejiendo tranquilamente y la parte fuerte de la escena está detrás. Por otro lado, también se quiere ver en estas tejedoras. Aquí tendríamos una representación de Palas, una mujer más mayor, con el pelo cubierto por una toca, trabajando con la rueca, en contraposición con esta otra tejedora, que sería Aracne, que vemos que en este caso es joven,
con el pelo recogido en el moño, de espaldas, trabajando con la devanadera. Y entonces esta primera escena sería el desarrollo del concurso. Entonces vemos también cómo por un lado hay una contraposición entre la vejez y la juventud, por otro lado una está de cara, otra está de espaldas. Entonces llamaría la atención esa contraposición, ¿no?, formal y compositiva entre ambas figuras. Luego esta dama, al correr la cortina, pues daría esa sensación también de espectáculo teatral. Y luego las damas del fondo harían de jurado. Y además es fundamental esta mirada de esta dama, que es la que nos invita a ver lo que está sucediendo al fondo. Como Atenea, pues con el casco ya levanta el brazo dispuesta a convertir a Aracne en araña. Y todo con una técnica pues, que invita también, por ejemplo, con la rueca, ¿no?, a esa idea del movimiento, esta técnica del borrón, ¿no?, que hace Velázquez. Y como comentamos, esta obra, en cuanto esté ya tapada los añadidos del siglo XVIII, se podrá interpretar mucho mejor, se podrá ver mucho mejor cómo Velázquez muestra esta escena, porque ahora queda un poco más diluida. Sin embargo, esos añadidos no se van a cortar, ni a retirar, porque aparte de poder dañar la obra, pues no deja de ser un elemento histórico, ¿no?, también de la propia historia de la obra. Y vamos a dejarlo aquí porque está a punto de abrir el museo y no queremos molestar a los visitantes. Os animamos a visitar esta sala, la 15A. Así la podréis ver ahora con los añadidos del siglo XVIII, y a partir del 25 de mayo la podréis ver solo con lo que diseñó Velázquez. Y si no podéis venir al museo, en nuestra página web vais a encontrar muchísima información sobre Velázquez, sobre las hilanderas, también muchos vídeos de obras comentadas, de restauraciones, de conferencias. Y recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.